Muchas gracias, Mario Solís. Estamos ubicados acá en el barrio Puente Clavo de Oro con la presidenta de la Cruz Roja hondureña de Copán Ruinas, doña María José Ortiz. Mucho trabajo, muchas actividades, María José. Miro que están muy ocupados haciendo la labor para la Cruz Roja hondureña. Así es, Miguel, hemos estado con muchas actividades. Ahorita vamos a hacer una campaña de alcancías, así que pedimos a todos los dueños de negocios y hoteles que nos den la oportunidad de poner una alcancía para poder recaudar fondos, ya que nosotros lo necesitamos. También el fin de semana tuvimos una actividad de venta de tamales que nos fue muy bien. Estaban muy sabrosos. Estaban ricos, eso dicen. Al estilo lanchano, ¿eh? No, al estilo copaneco. Al estilo copaneco ya. Sí, al estilo copaneco. Y también para el 8 de octubre, sábado 8 de octubre, vamos a tener lo que es un carnaval bailable. Ajá, entonces los invitamos a todos los copanecos para que nos acompañen ahí a bailar, a pasar un buen momento, a mover la colita. Bueno, sabemos que la Cruz Roja pues no depende de un lucro y con el aporte, con la ayuda de todas las personas, la banca y el comercio, hacemos grande esta institución que es muy necesaria en esta ciudad. Así es. ¿Verdad? Y otra de las cosas es, para alguna emergencia, ¿están disponibles? Siempre estamos disponibles, tenemos turnos nocturnos, las 24 horas. Nos pueden llamar al 2651-4099, que es el teléfono de emergencia. También tenemos un número de celular que es como más inmediato porque a veces los muchachos no están en el área donde está el teléfono, que es el 33, el número de... Permítanme, que no me lo sé de memoria. Ahorita les doy el número de... Hola. En este momento, pues María José está buscando el número de teléfono de emergencia para al momento de que usted solicite los servicios de la Cruz Roja hondureña de Copán Ruinas en esta época, en este tiempo, pues que vivimos. Okay, el teléfono de emergencia es el 3399-4698. Se lo voy a repetir, 3399-4698. Bueno, y me imagino también, así como los cambios de clima ahorita, más atenta la Cruz Roja. ¿Cómo están los índices ahorita, los índices? Pues ahorita tenemos una temporada de lluviosa, pero igual nosotros siempre estamos atentos también a hacer monitoreos continuos en lo que es los bordos del río y la quebrada Cacahuatal y también toda el área de lo que es el casco urbano de Copán Ruinas. Algunas problemáticas ahorita con algunas emergencias minor, ¿cómo estamos? Buenos días, Miguel, y gracias por el espacio. Bueno, ahorita con la problemática, con las lluvias que tenemos ahorita bastante fuertes, bueno, incluso ayer nosotros asistimos aquí por lo que es Quebrada Seca, el Clarión, un árbol que le cayó a un vehículo y golpeó cuatro estudiantes de último año de ICEMED. Los trasladamos en las dos unidades a lo que es el hospital de Chiquimula, con golpes, bueno, algunos iban con golpes leves, pero para despejar dudas se llevaron al hospital de Chiquimula, le hicieron radiografías y todo, y nos trajimos tres. Solo quedó un muchacho que quedó, que es el más lastimado, porque llevaba golpes en la cabeza. Él está en el hospital de Chiquimula. ¿A qué hora fue ese percance? Bueno, estamos hablando de que a un aproximado de las 5:30 de la tarde fue el percance. Entonces ya como tipo 6 de la tarde nosotros los trasladamos en las dos unidades, 4 personas al hospital de Chiquimula. En el momento que estaba cayendo el torrencial lluvioso, pues sucedió ese incidente en esa zona. Pues fíjese, Miguel, que ya había pasado la tormenta y luego como unos 20 minutos después de la tormenta fuerte que cayó, esa rama se cayó y golpeó a esas personas, ¿sí? Ahorita está ese árbol, bueno, está causando tráfico ahí en el trayecto porque está solo por un carril hay pasada. Y entonces se están buscando ahorita los medios como tal vez unas motosierras para que corten ese árbol. ¿Algo más que hablar sobre el respecto de todo lo que está sucediendo, Minor? Ustedes que
camina en el campo de las emergencias? Bueno, que hay que decirle a las personas que viven cerca de ríos y quebradas que hay que tener mucho cuidado porque ahorita las lluvias están bastante fuertes, incluso también se están viniendo con tormentas eléctricas que hay que tener bastante cuidado y también con lo del chikungunya, ¿va? ¿Hay otra? Sí, viene otra enfermedad, pero ahorita con las lluvias se prolifera bastante el zancudo, entonces hay que tener bastante cuidado y decirles también que a las personas que Cruz Roja está atenta a las 24 horas y que nos llamen al 2651-4099, que es el teléfono de emergencia al que deben llamar para atender a las emergencias. Muchas gracias, Maynor. ¿Y con el personal de Cruz Roja cómo andan, María José? Pues bien, muy bien. Sí. Gracias que tengo un equipo muy trabajador y Bien me siento montado. muy orgullosa de que tengo unos muchachos ahorita que Especializados. especializados, que les gusta trabajar y siempre están ahí al 100. Buena jefa. Bueno, por el momento bien portaditos, ahí estamos. Y también quería recordarles al público en general que muy pronto, el fin de semana, vamos a tener también venta de ropa clasificada de primer nivel para que nos visiten en Cruz Roja.